Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este curso que estamos realizando llamado Biblia Fácil, donde estamos estudiando un libro que es bien complejo, que es el libro de Apocalipsis, el cual nos va hablando acerca de diferentes profecías, diferentes estudios, que nos muestra, cierto, la palabra de Dios acerca del tiempo futuro, qué es lo que va a ocurrir antes de que Jesús venga. Y lo estamos estudiando de una manera didáctica para poder comprender bien lo que la Biblia enseña, a qué se quiere referir en este curso que se llama Biblia Fácil Apocalipsis. Si ustedes quieren recibirlo, quieren tener este curso, por favor pueden escribirme y así se lo podemos hacer llegar también, se lo podemos enviar para que ustedes lo impriman y también lo puedan compartir con otra persona, ¿ya? Yo le doy la bienvenida a cada uno de los que estamos acá conectados desde ya por Zoom y también les doy un saludo, una bienvenida a quienes nos están viendo también a través de este video en YouTube y en otras redes sociales. Que Dios les bendiga y por favor quédense porque el tema de hoy es muy interesante. Pero antes, como siempre lo hacemos, queridos amigos, yo les quiero invitar a invocar la presencia de nuestro Dios, que es el autor de la Biblia, porque solamente Él nos puede mostrar cuál es la interpretación correcta, Él nos puede indicar, nos puede ir guiando a través de su Santo Espíritu hacia la verdad. ¿Les parece? Así que les invito a orar. Vamos a orar a Dios. Oremos. Amoroso Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos las gracias porque podemos estar aquí, Señor, en esta noche, en este día, estudiando tu palabra, reunidos a través de este medio, a la distancia, Señor, pero juntos, por medio de este deseo de descubrir más cosas de tu palabra, de tu verdad. Y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, de los amigos, las hermanas, Señor, que se han conectado en este momento y también quienes verán este video después. Bendícele grandemente porque ellos tienen este deseo de descubrir más verdades, de comprender, Señor, qué es lo que tu palabra enseña en el libro de Apocalipsis y cómo estar preparados para la segunda venida. Acompáñenos, Señor, y bendícenos en este tema, en este día de hoy, que podamos, Señor, descubrir la verdad siendo guiados por tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Les invito, ¿cierto?, a tener su Biblia en mano. Y si también tienen su curso también ahí para que lo puedan tener, para poder ir respondiendo, ir escribiendo acá o ir subrayando algún tema, ¿cierto? Ahí ustedes mismos lo pueden tener. Recuerden que si todavía no tienen su curso, me pueden escribir para así poder enviárselos a cada uno de ustedes y así lo puedan ir estudiando, lo puedan, ¿cierto?, ir compartiendo con otras personas y lo puedan tener en sus casas, ¿sí? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Déjenme compartir aquí el estudio que nosotros estamos realizando, la presentación, para que sí pueda entenderse un poquito mejor, ¿sí? Aquí está. La lección que nos corresponde el día de hoy es la lección número 8, que es los dos testigos mártires. Quizás ustedes en algún momento han escuchado acerca de los dos testigos, que la Biblia Apocalipsis habla de que van a haber dos testigos. ¿Cuáles son estos dos testigos? Bueno, pues vamos a estudiarlo y vamos a descubrirlo a la luz de lo que dice la Biblia. Entonces, en nuestro último estudio, la lección pasada, nosotros estudiamos y aprendimos acerca de esta gran desilusión que ocurrió el 14 de octubre de 1844, este gran chasco que era parte de una de las profecías que aparecía en la Biblia. Les invito a ustedes también a descubrirlo, ahí en Apocalipsis 10. Pero después de este evento, aquellos que continuaron estudiando las profecías entendieron que al final de los 2300 tardes y mañanas, 2300 años proféticos, nos indicaba el regreso de que Jesús no solamente es cierto que era esa la interpretación correcta, sino que eh, allí comenzaba cuando Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Muchas personas creían, interpretando, ¿cierto?, la Biblia, de que al finalizar este periodo de las 2300 tardes y mañanas, Jesús iba a venir, pero en realidad lo que la Biblia quería referirse es que iba a haber una purificación en el santuario celestial. Es cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cielo para hacer una obra de expiación, empieza el juicio, para así hacer una obra de investigación, para saber quiénes van a ser salvos y quiénes no, para saber a quiénes Él va a venir a buscar, quiénes van a ser los salvos y quiénes obviamente no van a compartir esta felicidad, esta vida eterna con Él. Hoy estudiaremos el capítulo 11 de Apocalipsis, específicamente los versículos del 1 al 14, que al igual que el capítulo 10, es un interludio, es decir, un momento que ocurre entre dos eventos, un acontecimiento que separa uno del otro. Entonces, este interludio, este momento, este evento que vamos a estudiar, acontece antes de la séptima y la última trompeta, que aparece, ¿cierto?, en los versículos posteriores de Apocalipsis 11, versículo 15 al 18,
Y lo que Juan estaba por ver era una verdadera batalla entre la Biblia, la palabra de Dios, y el mundo del ateísmo, aquellas personas que no creen, no aceptan a Dios. La batalla alcanzó su clímax en la Revolución Francesa, que se destaca en ser cierto en la profecía bíblica y también en la historia por su odio que tiene contra el cristianismo. Vamos a ver este estudio entonces el día de hoy. Vamos a la Biblia, ¿les parece? Allí quienes tengan su Biblia en mano, por favor, busquémoslas. Abrámosla, ¿cierto? Allí en Apocalipsis, capítulo 11, y también les invito a quienes nos acompañen que puedan verlo también aquí en pantalla, ¿ya? Voy a pedir ayuda aquí. ¿Quién me puede ayudar leyendo estos versículos? Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 y 2. Están aquí en pantalla. ¿Quién lo puede leer, por favor? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Perfecto, muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces aquí, ¿cierto? Se habla acerca de que a Juan se le dio una caña para que midiera la ciudad, para que la viera, ¿cierto? Viera el patio, viera el templo, ¿cierto? Viera, ¿cierto? Ahí a los que están adorando dentro de él, pero también dice que será, ¿cierto? Llorada, ¿cierto? La ciudad por 42 meses. ¿Qué se refiere a esto? Miren, vamos a ver esto en la profecía. Dios se ordena a Juan que se mida el santuario, y algunos piensan que se trata del santuario eh, del santuario terrenal, que estaba cierto cuando pasa el pueblo de Israel por el desierto, pero en realidad cuando Juan recibe esta visión, alrededor del año 96, que es específicamente la fecha en la cual muchos teólogos concuerdan, ¿no? Sabemos que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 100, podría ser el año 96 cuando Juan estaba allí preso, cautivo en la isla de Patmos, cuando él escribió, cierto, este libro. Entonces, el santuario de Jerusalén ya había, cierto, hace 26 años, ya había sido destruido en el año 70. O sea, no había templo, no había cierto santuario en la tierra. El general romano Tiro, con su ejército, arrasó todo Jerusalén, incluyendo el santuario, el templo que había allí en Jerusalén. Entonces, en este versículo que estamos nosotros viendo, estamos hablando, no se está refiriendo al santuario terrenal, sino a un santuario celestial. Recuerden también de que Juan estaba en visión, y todo lo que él ve son símbolos, son imágenes, no son literales, ¿ya? La medición del templo significa que había hacerse una obra cuidadosa de investigación. Siempre que se ve eso de medir en la profecía, como también cierto se ve o en algún momento cierto se le pide que vea también cierto a Ezequiel el templo, se refiere a que va a haber un juicio, va a haber una investigación, un examen, ¿ya? Entonces, la medición del templo significa que iba a hacerse una obra cuidadosa de investigación, mientras que los adoradores de este santuario representan a los fieles de Dios que serán también juzgados. Este juicio, nosotros conocemos, ¿cierto?, que se inició el 22 de octubre de 1844, eh, como vimos en nuestro estudio anterior, que fue, ¿cierto?, cuando terminaron las 2300 tardes y mañanas y comenzó el juicio investigador. Así nosotros percibimos que el capítulo 11 es una continuación de lo que se vio en el capítulo 10, en el capítulo anterior, en el estudio que vimos anteriormente. Entonces acá dice, el ángel también informó que el atrio no debía ser medido. Este atrio representa la tierra, es decir, aquellos que todavía no aceptaron el mensaje del Evangelio. Recuerden que dentro del templo, ya allá en Jerusalén, los gentiles, aquellos que no creían, aquellos que venían de visita, aquellos que eran reyes, solamente podían entrar hasta el atrio, hasta la parte que había, ¿cierto? La primera parte que había, ¿cierto?, del santuario. No podían entrar al lugar santo, ni menos al lugar santísimo. Era así como se tenía. Entonces se representa que esa parte del atrio no se va a examinar, no se va a medir, porque todavía aquellas personas que no creen en Jesús, que todavía no han aceptado ciertos evangelios, todavía no han de ser juzgadas hasta el tiempo del fin, ¿no? Como dice cierto la palabra también, primero el juicio comienza por la casa de Israel y después hacia los demás que tienen, ¿cierto? El evangelio un poco más lejano. Primero Dios examina e investiga quiénes son cristianos y después va viendo, ¿cierto?, la vida de las demás personas, ¿ya? Entonces, el teatro, como les decía, mencionaba, ¿cierto?, que es la tierra, aquellos que todavía no han aceptado el evangelio, y la ciudad que sería pisoteada por 42 meses es una referencia a la iglesia verdadera, que sería el objeto de odio
de Satanás y sus agentes, como también aparece ahí en las citas, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, y Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7, donde se ve que Satanás persigue a los fieles de Dios, ¿ya? Sigamos viendo lo que dice nuestro estudio. ¿Qué significan estos dos testigos? Vamos al versículo 3 de Apocalipsis 11 y comparémoslo también con las 7 que aparecen en Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Quién puede leer estos dos textos? Son estos dos textos que están aquí en pantalla, por favor. Yo se Y los puedo leer. ordenaré, oh, ya. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, muchas gracias, hermana Paula, bienvenida, qué bueno que está aquí con nosotros. Fíjense, acá en el versículo 3 ya se nos introduce el objeto, el tema de estudio que vamos a tener, ¿cierto?, esta noche, ¿no? El versículo 3 dice que Dios ordena a sus dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. ¿Qué simboliza, cierto? O, o con cenizas, en alguna versión dice, ¿no? ¿Qué simbolizaba eso? Ropas ásperas, ceniza, lo vamos a ver más adelante. Y acá Juan 5:39 nos decía Jesús: escudriñad o escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Ya podemos ver un paralelismo entre la palabra profetizar y dar testimonio. Ya, las dos ciertas palabras siempre. ¿Por qué profetizar, predicar de qué viene? De la palabra de Dios, ¿no? Profetizamos, predicamos de la palabra de Dios. Entonces, miren, veamos lo siguiente. Existen dos testigos fieles que revelan las obras del Señor, que nosotros creemos que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, cierto, que son las Sagradas Escrituras y se refieren, cierto, en la Biblia como aquellos que ofrecen testimonio fiel de Él, o sea, de Jesús, de Dios también. Son aquellos que examinan las instrucciones con profundidad eh, y los que examinan sus instrucciones, quienes estudian bien la Biblia, encontrarán, cierto, la vida eterna. El único medio, cierto, para descubrir cómo ser salvos es estudiando la Biblia. Ese es el tema principal de la Biblia, ¿no? Siempre tenemos que estudiarlo con ese sentido, de que la Biblia nos enseña cómo ser salvos. La Biblia, por supuesto, nos enseña muchos otros temas, de profecía, de alimentación, de muchas otras cosas que nosotros podemos ver, pero el tema principal de la Biblia, ¿cuál es? Mostrarnos el camino hacia la vida eterna. El estudio diario de la palabra de Dios nos ofrece varios beneficios, entre ellos el desarrollo de la mente, el carácter, y la Biblia también nosotros comprendemos que fue inspirada por el Espíritu Santo, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y al estudiarla también nosotros nos encontramos con la fuente de su autoría, ¿no? Nos encontramos, ¿cierto?, en contacto con la mente de Dios. Qué privilegio, ¿no? Entonces, queridos hermanos, hay muchas interpretaciones acerca de quiénes son los dos testigos, pero unas interpretaciones más correctas, al contrario de lo que muchos dicen, que quizás va a resucitar Elías con Moisés, o que van a aparecer dos últimos profetas que van a predicar en el último tiempo. La aplicación más correcta nos podemos, cierto, dar cuenta de que realmente estos dos testigos son la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Estos son, cierto, los que predican, lo que es, anuncia, cierto, la verdad, el Evangelio en estos tiempos. Ahora, veamos, cierto, esta comparación que aparece acá, ¿no? ¿Qué representan los dos olivos y los dos candelabros? Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Y comparémoslo con Zacarías capítulo 4, versículo 2 al 14 y Salmo 119, 105. Ya aquí están los textos en pantalla. Voy a pedir aquí a alguien también que pueda abrir su micrófono y leerlo, por favor. ¿Quién puede leerlo, por favor? Están aquí los textos en pantalla. Se lo leo yo de nuevo. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante de Dios de la tierra. Y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro de oro macizo con depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y aún le pregunté de nuevo,
¿qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? Él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, no, Señor mío. Y él me respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien, muchas gracias, querida hermana. Entonces, acá nos damos cuenta de que estos testigos son 2 olivos y 2 candelabros que están delante de Dios. Y en Zacarías él recibe también una visión muy similar, donde él ve a 2 olivos y 2 candelabros. Y él, cierto, pregunta, ¿qué significan estas ramas de olivo? ¿Qué son estos 2 candelabros? Y entonces, cierto, acá se le responde y se le dice que estos son los ungidos que están delante del Señor. ¿Ya? Y como dice cierto Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál era la función que tenían los candelabros? Alumbrar, iluminar, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿cierto? Que así como, ¿cierto? En el santuario tenía que haber un candelabro con 7 brazos, que esto simbolizaba, ¿cierto? La sabiduría, la dirección, la guía del Espíritu Santo. Eso, como cierto Dios nos puede dar eso, cómo podemos comprender la sabiduría del Señor, cómo podemos comprender su voluntad, cómo podemos ser iluminados por Él, cómo es que nosotros podemos ser llenados de su Santo Espíritu, estudiando la Biblia. La misma Biblia, cierto, nos dice acá de que la palabra, cierto, es una lámpara, una lumbrera para nosotros. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo esto se va conectando, ¿sí? Sigue diciendo acá que el profeta Zacarías y el salmista entienden de que la palabra de Dios actúa como un candelabro que ilumina la vida de todo aquel que entra en contacto con sus verdades. Tanto Zacarías como el salmista David, ellos entienden de que la palabra es ese candelabro. Es decir, entonces estos 2 olivos, estos 2 candelabros, estos 2 testigos que aparecen acá, son la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros podemos ver eso, ¿no? La aplicación, el Antiguo y el Nuevo Testamento son estos 2 testigos. Acá sigue diciendo, ¿en qué momento de la historia se cumple también esto, que estos 2 testigos profetizan vestidos de silicio, con ropas ásperas, con cenizas, por 1260 días? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3? Y comparémoslo con lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, versículo 14 y Apocalipsis 13, 5. ¿Quién de ustedes, queridas hermanas, queridos amigos, puede leer estos textos que están aquí en la pantalla, por favor? Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días y vestidos con ropas ásperas. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada, allí por 1260 días. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se dio autoridad para actuar por 42 meses. Perfecto, muy bien, muchas gracias, hermana Jocelyn. Entonces, cierto, acá se nos dice, estos 2 testigos profetizan por un tiempo de 1260 tardes y mañanas, 1260 días. Y acá, cierto, se nos dice más adelante también, y lo vamos a ver más adelante también en otra lección, de que en un momento el dragón está persiguiendo a una mujer, que esta mujer representa a la iglesia y el dragón es Satanás. Entonces dice que esta mujer huye al desierto, donde Dios tenía un lugar para que fuese preservada, para que fuese cuidada, por 1260 días, o sea, el mismo periodo de tiempo, o sea, está hablando de la misma profecía. Y acá, cierto, se le dice que a esta mujer se le dan alas de águila para volar al desierto, y ahí es cierto donde ella es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que si nosotros lo aplicamos, ¿cierto? Y lo vamos a ver más adelante, esto representa lo mismo, 1260 días. Y también, ¿cierto? Se le dio arrogancia, perdón, una boca que hablase arrogancias y blasfemias a este dragón,
y también se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Todos estos textos que nosotros vemos están hablando del mismo periodo de tiempo, las 1260 tardes y mañanas, son las 1260 días o años, ¿ya? Vamos a ver cómo esto se aplica en la historia. Nosotros podemos ver aquí algunos textos también, donde vemos, ¿cierto?, este gran conflicto que hay, ¿ya? Por este motivo, durante las 1260 tardes y mañanas, 2260 años, hubo un periodo de supremacía de la Iglesia Católica Romana, la supremacía papal, como se le conoce, el periodo del oscurantismo que comenzó en el año 538, cuando, cierto, ya Roma destruye a dos de las tribus, de las 10 tribus bárbaras, y con eso se consolida, cierto, su imperio, porque habían 10 tribus bárbaras, vikingas, por así decirlo, llamas vándalas, que azotaban, cierto, y trataban, cierto, o amenazaban a Roma. Por eso atacaban, cierto, eran invadidas, pero cuando ya Roma, cierto, ataca a dos, las destruye, las elimina por completo las otras 8, estas dejan, cierto, terminan sus ataques. Desde allí, cierto, Roma no dejó de crecer y empezó, cierto, a tomar todo su poderío, de ir, cierto, de tomar, cierto, el poder. Y durante este tiempo, estos dos testigos que nosotros estamos viendo, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, se vistieron de celicio en señal de luto por causa de la obstinación del mundo en permanecer en la oscuridad o espiritual, porque durante este periodo de tiempo, la Biblia fue guardada. Se prohibía la Biblia en las iglesias. Los únicos que podían leer la Biblia eran las personas que eran curas, que eran papas, ¿cierto? Eran muy estudiosos y tenían el dinero para poder obtener una también. Porque antes las Biblias eran escritas a mano, entonces no había tanta facilidad de que todos pudiesen tener una Biblia. Y las Biblias también estaban escritas después en latín. Y solamente aquellos que estudiaban o sabían el latín, que era un idioma muerta, un idioma que se utilizaba solamente en el tema eclesiástico en la iglesia, solamente aquellos que comprendían el latín podían leerla, además de que las Biblias estaban encadenadas en los púlpitos. El poder papal buscó ocultar la palabra de Dios, ocultó, cierto, la verdad al pueblo, y por eso se empezaron a hacer diferentes engaños, como las indulgencias y muchas otras cosas, y otras cosas que podemos, cierto, ver en la historia. La Biblia fue proscrita por las autoridades religiosas y seculares y se hicieron grandes esfuerzos para que sus verdades no fuesen descubiertas por el pueblo. Cuando los mensajeros de Dios osaban proclamar sus verdades, eran perseguidos, torturados y martirizados por su fe. Si a una persona se le encontraba leyendo, estudiando la Biblia en su idioma original, en su propio idioma, cierto, del pueblo, eran asesinados, eran martirizados. Si a alguien se le enseñaba, cierto, o estaba predicando lo que la Biblia decía, la verdad, por ejemplo, de que cuando uno muere no se va al cielo, al infierno, al purgatorio, sino que queda, cierto, en un estado, cierto, de sueño, está muerto, ¿no? Y que cuando uno, cierto, cuando Jesús venga ahí uno recién va a resucitar, si es que es salvo. Si uno predicaba, enseñaba eso, era muerto, era perseguido, porque iba a ir en contra de lo que la iglesia había enseñado, del infierno eterno, de que cuando uno muere se va al cielo o al purgatorio, ¿ya? Y si uno está en el purgatorio, eh, tiene que pasar un periodo de tiempo y si uno quiere, cierto, librar a sus antepasados o a los abuelos de ese periodo de sufrimiento, uno tiene que pagar a la iglesia por eso, ¿no? Ahí se inventaron las indulgencias y por eso es que la iglesia católica la iglesia romana, se hizo tan rica en ese periodo de tiempo, ¿no? Se hizo tan grande. Muchos fueron obligados a huir a las montañas, como los valdenses. Muchos vivieron en cavernas y desde allí, cierto, se profetizaban de que estos dos fieles testigos estaban vestidos de silicio. Y así continuaron su testimonio por el periodo de 1260 años. Entonces aquí nosotros vemos, ¿no? Este periodo, como les menciono, comienza en el 538, cuando ya dice acá que el cuerno pequeño arranca el poder opuesto, cierto, final, que quedaban, cierto, los ostrogodos, que eran, cierto, una de las 2 tribus vándalas que destruyeron. Aquí están las invasiones vándalas o bárbaras. Y cuando, cierto, ya destruyeron a los ostrogodos, las demás, cierto, tribus dejaron, cierto, de atacar. Y después se convirtieron en grandes países como Portugal, Roma, cierto, Francia, etcétera. Y durante todo este periodo, cierto, hubo poderío, cierto, supremacía papal, donde los papas, cierto, humillaban a los otros reyes, tenían un gran ejército, conquistaban otras naciones, formulaban ciertas leyes a favor de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta expresión que aparece más adelante de que estos dos testigos tenían el poder para poder cerrar el cielo de modo que no cayese la lluvia y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre? Vamos a ver el versículo 6 de Apocalipsis 11 y compararemos con la historia que aparece en Primera Reyes 17:1, con Lucas 4:25 y Santiago 5,
versículo 17 al 18. ¿Quién de ustedes, queridas hermanas, queridos amigos, pudiese por favor leerme estos textos que están acá? Ayúdenos por favor y lean estos textos que están aquí ya en pantalla. ¿Qué dice? ¿Quiere que lo lean? Sí, por favor. Ya, dice. ¿Desde el principio ya? ¿Qué significa la expresión? Poder para cerrar el cielo de modo Eso que ya no... lo leí, hermana. Lea los textos ¿Eso? nomás, lo que están acá. Ya, esa es mi gran pregunta. Esto tienen que poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas las plagas cuantas veces quieran. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galat, dijo: Acabad y vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y al cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muy bien, muchas gracias, hermana Ariela. Entonces nosotros vemos estos paralelismos que se encuentran acá. Acá se dice, por ejemplo, en Apocalipsis 11:6, de que estos dos testigos tienen el poder de hacer que no llueva, ¿cierto? De que no caiga o que puedan, ¿cierto?, convertir las aguas en sangre. Y nosotros vemos el paralelismo con la historia de Elías, que él en su tiempo, ¿cierto? Él mencionó, ¿cierto? Y dijo que no iba a caer, ¿cierto?, lluvia ni rocío en estos años hasta que él lo dijera, ¿ya? Em, y acá, ¿cierto? Nosotros vemos como también Jesús hizo referencia a Elías también, que mencionó que no llovió por 3 años, cuando Elías, ¿cierto?, dijo que no iba a llover, y también, ¿cierto?, Santiago nos dice de que también no llovió sobre la tierra, cuando Elías dijo que no lloviera, y cuando él oró y dijo que lloviera, la tierra, ¿cierto?, volvió a recibir la lluvia, ¿no? Y produjo su fruto. Entonces, mire, yo le quiero hacer aquí una siguiente pregunta, que es una pregunta muy simple. En realidad, ¿quién fue el que dijo que no lloviera? ¿Fue Elías? O sea, ¿Elías tenía ese poder? ¿O estaba quizá detrás Dios y que Elías era solamente un intermediario de la palabra de Dios? Dios, Dios, por supuesto, ¿no? O sea, la palabra de Dios, ¿cierto?, es quien tiene poder. Así como Dios creó, ¿cierto?, la tierra, ¿cierto?, creó, ¿cierto?, el mar, las fuentes de las aguas, creó la expansión, creó, ¿cierto?, la tierra, la vegetación, los animales, todo eso con su poder de su palabra. Así también, ¿cierto?, Él tiene el poder, así como Jesús cuando Él estuvo acá en la tierra y Él dijo que la tempestad, ¿cierto?, se calmase. Así Dios, ¿cierto?, es el que tiene el poder de hacer que las cosas ocurran, ¿no? Si Él dice que no llueva, no llueve. Si Él dice que llueva, va a llover. Y es así como lo hizo a través de Elías, ¿no? Entonces, por la palabra de Dios, Elías cerró las ventanas de los cielos y no llovió por 3 años, y así fue como se cumplió este acto de juicio del profeta. También las amenazas y los juicios pronunciados por la palabra contra las personas que desobedecen colocándose bajo la condenación divina, que también se cumplirán. Los hombres que resisten la palabra de Dios o simplemente no se interesen por estudiarla, serán condenados o tendrán literalmente el cielo cerrado para ellos. No recibirán lluvia, es decir, no recibirán los beneficios de Dios, los beneficios de estudiar la Biblia, sino que al contrario serán condenados por el tribunal divino. Entonces, sigamos viendo lo que dice acá. ¿Quién es la bestia que surge del abismo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7? ¿Y qué hará, cierto, con la Biblia? Comparémoslo con lo que dice Apocalipsis 20, versículo 2 al 3. Otra persona, por favor, que me pueda leer ahora.
estos versículos que están acá, Apocalipsis 11:7 y Apocalipsis 20, versículo 2 al 3. ¿Qué es lo que dice? Cuando hayan acabado sus testimonios y la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, perdiendo al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, los arrojó al abismo y lo encerró y puso en su sello sobre él, para que no engañaran a las naciones hasta que fueran cumpliendo 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Gracias, hermano. Entonces acá, ¿cierto? Dice que hay una bestia que surge del abismo, ¿ya? Y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará a estos dos testigos. Fíjense. Y acá Apocalipsis 20 nos dice que el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, fue atado, ¿cierto? Por 1000 años, se le arrojó al abismo y se le encerró allí, ¿no? Fíjense, se menciona, ¿cierto? Que Satanás es arrojado al abismo. Entonces, ¿será que esta bestia que surge del abismo será el mismo Satanás? ¿Será, cierto, el mismo quien matará, ¿cierto? Estos dos testigos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Acá, ¿cierto? Se menciona esto. Y dice que la bestia que surge del abismo es Satanás y él usará instrumentos humanos para lograr sus propósitos contra esta gran ciudad que se menciona en el versículo 8, ¿no? En cuya plaza los testigos fueron asesinados. Es decir, esta plaza que se menciona acá, o esta ciudad en la cual son asesinados los dos testigos, representa Sodoma y Egipto. De todas las naciones de la Biblia, Egipto, de manera osada, negó la existencia de Dios resistiendo sus preceptos, ¿ya? Cuando Dios le habló a través de Moisés, orgullosamente el faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso aparece en Éxodo 5:2. Esto es el ateísmo, algo que empezó a surgir justo en este periodo de tiempo, cuando finalizaron, ¿cierto?, las 1260 tardes y mañanas. Y también la nación que es representada por Egipto daría esa expresión de una negatividad a la identidad de los mandatos de Dios vivo. O sea, que no les interesa lo que Dios dice. No lo obedecen, no lo siguen porque Dios no existe. La gran ciudad que representa también a Sodoma está representada, ¿cierto?, por esta corrupción de la ciudad, ¿no? La violación de las leyes de Dios, las abominaciones que se hacían allí, ¿no? Y se manifestó especialmente este libertinaje. Nosotros vemos en la historia, ¿cierto? Vemos ahí en la historia de Génesis, como en Sodoma, como en Gomorra también se cometían diferentes actos, tanto así que desde el pequeño hasta el más grande querían abusar, querían aprovecharse de los ángeles y se cometían robos, asesinatos, todo lo que nosotros vemos hoy día, ¿no? La corrupción de esta ciudad, ¿cierto? Es lo que representa aquí esta gran ciudad que aparece también acá en Apocalipsis. Este pecado también debía ser caracterizado por la preeminencia de la nación que cumpliría las especificaciones de este texto, es decir, las abominaciones, el ir en contra de lo que Dios dice, ¿no? Entonces vemos que está el ateísmo del faraón y el libertinaje que hay en Sodoma. Estas dos cosas se cumplen también en esta ciudad. Tienen su exacto cumplimiento en la historia de la Revolución Francesa. Miren esto. El poder ateo que gobernó Francia durante la Revolución Francesa y el reinado del terror desencadenó una guerra contra la palabra de Dios, una guerra nunca antes vista. El culto a Dios fue abolido por la Asamblea Nacional, allá en Francia. Las Biblias eran confiscadas y quemadas públicamente porque ya los franceses estaban hartos, había un rey que incluso había sido humillado por el Papa, por lo tanto los franceses habían tenido cierto odio, resentimiento contra la religión. Ellos ya no querían a las iglesias, pensaban de que las personas que iban a las iglesias eran tontas, pensaban que las personas que estudiaban la Biblia eran personas tontas, que solamente los tenían encadenados, que los tenían, ¿cierto?, esclavizados, y es por eso que ellos buscaban, ¿cierto?, destruir la iglesia, destruir la palabra de Dios. En ese entonces la ley de Dios fue pisoteada. El día de reposo semanal, el sábado, fue puesto a un lado y en su lugar, cada 10º día era dedicado a orgías y blasfemias, así como lo hacía también la religión, ¿cierto?, griega o los romanos. Ellos tenían, ¿cierto?, una semana diferente. Por eso nosotros tenemos la semana de 7 días, ¿no? Porque la Biblia menciona, ¿cierto?, una semana de 7 días en la creación. El bautismo y la comunión fueron prohibidos durante el periodo de la Revolución Francesa, y los anuncios visiblemente expuestos en cementerios declaraban que la muerte era un sueño eterno, ¿ya? Apocalipsis también dice que
Allí, cierto, fue crucificado el Señor. Esta profecía también fue cumplida en Francia, en la persecución que este país llevó adelante contra los que profesaban el Evangelio. Crucificaron a Cristo, asesinando a sus seguidores. Por ejemplo, hay un caso, ¿cierto? Hay un evento que se llama la Matanza de San Bartolomé, que ocurrió, ¿cierto?, la noche del 24 de agosto de 1572, cuando millares fueron asesinados por una única noche. Es un claro ejemplo de cómo había un odio en Francia hacia los cristianos. En ese periodo de tiempo, esa noche, ¿cierto?, esa matanza que incluso sus consecuencias siguieron por varios días, fueron asesinados los franceses y dijeron, ¿por qué no vamos a matar a los cristianos? Los cristianos son una plaga. Y fueron a buscar a todos los cristianos, a sus vecinos, a sus conocidos, y a todos los mataron. Fue una matanza terrible, tremenda. Las calles estaban llenas, las casas estaban todas manchadas con sangre. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo. Entonces, ¿cuánto tiempo estos testigos estuvieron muertos? Como dice Apocalipsis 11:9. Comparémoslo con lo que dice Números capítulo 12, versículo 34 y Ezequiel capítulo 4, versículo 6 al 7. Otra persona le voy a pedir, y la hermana Ariela ya leyó, voy a pedirle a otra persona, por favor, que me pueda ayudar. Aquí leyendo estos textos, por favor. No sé si aquí me podrá ayudar Eva, ¿cierto? Gladys, Mari, alguien más que nos pueda, ¿cierto?, acompañar leyendo estos textos que están aquí en pantalla. Voy a leer yo. Gente de todo el pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados conforme al número de los días de los 40, pero hija, de los días de los 40 días que emplecestes en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años y un año, reconocer la tierra y cargaréis 40 años y un año por cada día, así conoceréis mi castigo, conforme al número de días de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, y castigaré con vosotros iniquidades 40 años y un año por cada día, así conoceréis mi castigo. Gracias, hermana Leonor. Bien, entonces acá se menciona que gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres, verán los cadáveres de los dos testigos por 3 días y medio y no les permitirán ser sepultados porque ellos no van a morir para siempre, sino que van a resucitar, van a vivir nuevamente. Y acá en Números capítulo 14, versículo 39 nos dice, aquí nosotros encontramos esto que se llama el principio de día por año, que así como los espías del pueblo de Israel, cuando entraron, ¿cierto?, a Canaán, estuvieron 40 días espiando la tierra, así es cierto, porque el pueblo no quiso entrar a la tierra, Dios los castigó y dijo, como los espías entraron 40 días, yo los voy a castigar a ustedes a vagar en el desierto por 40 años. Y acá, ¿cierto?, Ezequiel 4 también nos dice que conforme al número de días que se ha empleado, ¿cierto?, también serán cada día será un año, ¿ya? Lo mismo, es decir, cada vez que la Biblia, ¿cierto?, menciona en profecía un día significa año, ¿ya? Es como le estoy mencionando, ¿no? Aplicamos, ¿cierto?, este principio, esta interpretación profética que es muy importante, ya vimos las citas. Cada día, ¿cierto?, proféticamente simboliza un año, ¿ya? Entonces, ¿con qué evento histórico se cumple esta profecía de 3 años y medio? Que aparece, ¿cierto?, que la palabra estaría muerta, que los dos testigos estarían muertos. Bueno, pues esta profecía se cumplió con la historia de Francia. Los 3 años y medio fueron el reinado de terror de la Revolución Francesa. Este periodo de tiempo comenzó el 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por decreto de su Asamblea Legislativa, declaró que no había Dios. Este fue motivo de gran regocijo para todos sus habitantes, para toda Francia. Pero terminó, cierto, todo este periodo
ya el 17 de junio de 1797. Ya, exactamente, si se dan cuenta, todo este periodo de tiempo. Durante este periodo la Biblia sufrió muchos ataques, tales como, número uno, los ejemplares de la Biblia existentes en el país fueron todos quemados. La Biblia fue abolida en Francia y se le consideraba muerta. Número dos, todas las iglesias fueron clausuradas y se les prohibió la adoración a Dios por decreto de la Asamblea Legislativa del país. Número tres, decidieron que la semana sería de 10 días, no de 7 días, ¿cierto? Como enseña la Biblia, y también se dejó de lado el día de reposo. En su lugar se consagró el 10.º día, cada 10 días, donde se podía, cierto, dar libertad a orgías, blasfemias y fiestas. Número 4, se negó abiertamente la existencia de Dios. Número 5, una mujer inmoral fue nombrada como la diosa de la razón y las personas debían adorarla. Por eso siempre que vemos las imágenes de la Revolución Francesa, vemos mujeres desnudas, mujeres mostrando los pechos, porque eso es alguna de las cosas que representaba la Revolución Francesa, ¿no? Incluso quitaron todas las estatuas de Cristo, de Jesús, las cruces, y en su lugar colocaron, ¿cierto?, la imagen de la diosa Venus, representando, ¿cierto?, la razón. Una mujer que nosotros podemos ver en todos los tribunales de justicia, ¿no? Una mujer con los ojos vendados y con su mano una espada y en la otra, ¿cierto?, unas balanzas. Esa imagen, ¿cierto?, esta estatua fue colocada, ¿cierto?, y endiosada como la diosa de la razón, como la razón en Francia, porque ellos dijeron, ya no creemos en Dios, no creemos en algo tonto, sino que creemos en la razón, creemos en algo congruente. Y quedó número sexto, quedó prohibido todo tipo de culto religioso en Francia durante este periodo, ¿no? O sea, al final no fue tan buena la Revolución Francesa, ¿se dan cuenta? Fue pasar, ¿cierto?, de, de estar, ¿cierto?, esclavos como ellos se consideraban, a pasar, ¿cierto?, ya a un libertinaje desenfrenado, donde se cometían aberracidades, cierto pecado, ¿cierto?, abiertamente a la luz del día, ¿no? Después de este periodo de 3 años y medio, estos dos testigos revivieron. Después de sumergirse en un pozo de violencia y degradación y corrupción, el día 17 de junio de 1797 la Asamblea Legislativa reconoce que la religión era necesaria para la prosperidad y felicidad de la nación, así que fue legitimada una vez más. O sea, 3 años y medio después de que comenzó la Revolución Francesa, nuevamente la Asamblea dice, no, es importante la religión porque miren dónde estamos. Entonces, acá podemos ver esta imagen, ¿no? La toma de la Bastilla cuando se tomó, ¿cierto?, la cárcel y se abrió, ¿cierto?, para que pudieran salir los presos a la calle, ¿cierto? Todo esto terminó cuando ya se reunió nuevamente la Asamblea Legislativa y dijeron, no, nos equivocamos, la religión es parte importante en nuestra sociedad, sin la religión estamos perdidos, ¿no? Y ahí nuevamente se permitió ir a las iglesias a hacer cultos y leer la Biblia. Entonces, ¿qué significa que estos dos testigos después subieron al cielo? Apocalipsis 11:12 dice lo siguiente, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube, y los vieron así también sus enemigos. ¿Qué significa esto? Que los dos testigos después ascienden al cielo. Para comprender mejor este tema de los dos testigos que subieron al cielo, veamos este ejemplo que aparece también en Daniel capítulo 4, versículo 22, que dice, tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo. Las expresiones ha llegado hasta el cielo, subieron al cielo, tienen este mismo sentido. Significa que la Biblia sería exaltada, se vería, ¿cierto?, en todos lados, nuevamente. Después de esos 3 años y medio, ganando así un lugar destacado en todo el mundo. Después de que, obviamente, cierto, ya se acabó este periodo de la Revolución Francesa, la Sociedad Bíblica Británica fue organizada en 1804 y la Sociedad Bíblica Americana en 1816. Estas sociedades, junto con sus innumerables filiales, comenzaron a llevar la Biblia por todas partes del mundo. Antes de 1804, la Biblia fue impresa y distribuida solamente en 15 lenguas. Pero hasta ahora, ¿cierto? Hasta el 2012, este texto ha sido publicado y traducido a más de 2.500 diferentes lenguas y lenguajes. Ha sido traducido a casi todos los idiomas del mundo, a casi todos los idiomas que hay en el planeta Tierra. Entonces, hoy día, ¿cierto? Se está cumpliendo esa profecía, ¿no? De que los dos testigos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, han subido al cielo para que así pudiese verse ser exaltado y pudiese, ¿cierto?, ser un objeto de estudio por todas las personas. Esto que nosotros tenemos hoy día en nuestras manos, la Biblia,
es algo que nosotros tenemos porque Dios lo ha querido así. Porque Dios ha guiado, ¿cierto? Que se ha podido conservar, se ha podido preservar y que tengamos hoy día la Biblia, la palabra, y a estos dos testigos que tenemos nosotros en nuestra casa. Si de no ser por la ayuda de Dios, por la ayuda divina, no tendríamos, ¿cierto?, la Biblia impresa y distribuida en todos los países del mundo. No la tendríamos, ¿cierto?, en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje. Todo esto nos demuestra de que Dios quiere que estudiemos, ¿cierto?, su palabra, que Él va guiando todo este proceso. Entonces, queridos amigos, en conclusión, podemos ver, ¿cierto?, a la luz de la Biblia, a través de la historia también, de que la Biblia, la palabra de Dios, estos dos testigos, han sufrido terribles ataques en el transcurso de la historia. Pero lo más interesante es que la Biblia misma presenta las profecías acerca de estos ataques. La Biblia ya misma, ¿cierto?, la anunciaba. Incluso ofrecía las fechas, las naciones que iban a ser parte de todo esto. Ahora la pregunta es, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué es lo que tú piensas? Dios por medio de su palabra demuestra que podemos confiar en sus revelaciones y que más aún, de que debemos estudiar las escrituras y vivir conforme a sus enseñanzas para tener una vida segura y feliz. Si el Señor ha mantenido preservado, ¿cierto?, este libro que nosotros tenemos, tanto el Antiguo, el Nuevo Testamento, estos dos testigos, es para algo. No por nada el Señor ha hecho todos los esfuerzos, todo, ¿cierto?, lo necesario para que nosotros lo podamos tener en nuestro hogar. Yo estoy seguro que en nuestra casa tenemos más de una Biblia, en más de una versión, ¿no? Hoy día incluso en Internet podemos, ¿cierto?, tener la Biblia. Hoy día no somos perseguidos por estudiar, por tener la Biblia, no somos perseguidos por ir a la iglesia. Podemos adorar al Señor libremente. Hay países donde hay persecución, donde las personas son muertas, pero hoy día nosotros disfrutamos de la libertad de poder tener una Biblia en nuestra casa, de poder tenerla de una forma más accesible, ¿ya? De incluso tenerla gratis en Internet. Pero la pregunta es, ¿la estamos estudiando? ¿La estamos abriendo día a día? ¿Estamos dejando que sus profecías nos instruyen, nos enseñen acerca de lo que va a ocurrir? Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, la invitación es a que podamos seguir estudiando la Biblia, que podamos seguir estudiando la palabra de Dios, que podamos seguir abriendo nuestras Biblias en nuestro hogar para poder, cierto, escuchar la predicación, para poder escuchar el testimonio de estos dos testigos. Que así el Señor también nos pueda enseñar y nos puede ir guiando para comprender todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante y también para poder acercarnos más a Él. Y así también para poder salvarnos y acceder a la vida eterna. Entonces vamos a hacer nuestra declaración de fe, como siempre lo hacemos en nuestro estudio. Quienes tienen su estudio también pueden, cierto, ir al final. De ahí, cierto, pueden hacer, cierto, su declaración de fe, ¿no? Dice acá, marque con una X si ustedes están de acuerdo. Pueden colocar una X acá, cierto, en el chat, ¿ya? Acá en el video. Dice, marque una X si usted está de acuerdo con las siguientes declaraciones. Creo que Dios está al comando de mi historia y ha preservado su palabra para instruir a sus hijos en estos días finales de la historia. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Escriban ahí en los comentarios una X. ¿Le parece? Vamos entonces a nosotros también aquí colocar una X. ¿Sí? Ahí está. Ahí también para que lo podamos, cierto, tener acá. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Coloquen ahí una X en el chat. Perfecto. Sigue diciendo, daré valor a la Biblia y dedicaré tiempo cada día para estudiarla. ¿Están de acuerdo con esto? Se comprometen todos los días, aunque sea un pequeño párrafo, un capítulo, un versículo, a leer la Biblia. ¿Sí? A ver quiénes dicen que sí. Sí, dice aquí mi esposa. Sí, dice Luis. Pueden colocar una X, sí, como ustedes quieran. Bien, perfecto. Perfecto, colocamos entonces también aquí, dibujamos una X. Perfecto. Dice, deseo crecer en conocimiento de las Sagradas Escrituras con el objetivo de edificar mi vida espiritual y compartir con otros las verdades que estoy aprendiendo. ¿Les gustaría a ustedes compartir lo que estamos estudiando con otras personas? Si es así, coloquen también una X aquí en el chat. Bien, perfecto, queridos hermanos, queridos amigos. Bien, ese ha sido el estudio de esta noche, de este día. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado presentes aquí en la conexión, aquí por Zoom. Muchas gracias a todos que están aquí, ¿cierto? A Mari, a Luis, ¿cierto? La hermana Leonor, la hermana, ¿cierto? Ariela, Jocelyn, hermano Pablo, muchas gracias. Eva, gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias, queridos amigos, por estar
junto a nosotros conectados. Y bueno, déjenme aquí sacar esto bien, perfecto. Como siempre, aquí al finalizar nuestro curso tenemos una cita, un versículo para nosotros que dice así: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Con este pensamiento en mente, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y gracias por este estudio también. Gracias a ustedes porque nos acompañaron. Gracias a quienes están viendo también este video por YouTube. Denle me gusta, compártanlo y también suscríbanse para poder seguir estudiando la palabra junto a nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y porque Él está al control de la historia y Él ha guiado, ¿cierto?, todo para que hoy día nosotros podamos tener su palabra en nuestras manos y así estudiarla y prepararnos para la vida eterna. Vamos a orar. Oremos. Amoroso Señor, te damos gracias por esta noche, por este día, Señor, que nos ha permitido tener este estudio, que sin duda ha sido edificante para cada uno de nosotros, ha sido una bendición. Señor, gracias porque nos has demostrado, nos has dejado claro cuáles son estos dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es tu palabra, Señor, la cual hoy día nos profetiza, nos da testimonio de ti, nos enseña. Y Señor, gracias porque tú has guiado todo, has mantenido, Señor, tu palabra hasta el día de hoy, para que si nosotros podamos estudiarla, podamos encontrarnos con la verdad y también acercarnos a ti. Y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos abrirla, podamos estudiarla, para acercarnos a Cristo, para ser salvos y así también comprender cómo acceder a la vida eterna. Bendice a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, mis hermanas, que se han conectado, quienes están viendo también esta transmisión. Que tú les bendiga grandemente, Señor, y que tú también, Señor, nos puedas cada día recordar lo importante que es estudiar tu palabra, Señor. Acompáñanos, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.